Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. De nuevo, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a seguir desarrollando otro aspecto muy importante con Yeshua y la ley. En estos cortos devocionales o en estos estudios breves que queremos compartir con ustedes, solamente sentimos el deseo de que al ser mensajes cortos puedan ser entendidos y podamos sentir deseos de seguir escudriñando la Sagrada Escritura. En el tema de hoy volvemos a recordar aquel pasaje que hallamos en Mateo capítulo 5, verso 17, que nos dice lo siguiente: en labios de nuestro amante Salvador. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. En otras palabras, nuestro amante Salvador dijo en aquella época, y nos sigue diciendo hoy: no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. Es evidente que la ley que aquí hace referencia es la ley de los 10 mandamientos. Ley que fue dada por él mismo y escrita con su propio dedo en 2 tablas de piedra. Pero también nos habla acerca de los profetas. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Pregunto, ¿de qué profeta estará haciendo referencia nuestro amante Salvador? ¿Qué profeta fue quien recibió leyes para el pueblo de Israel y para toda la eternidad, mientras estemos aquí en la tierra? Evidentemente ese profeta fue Moisés, ¿verdad? Moisés fue el instrumento que el Creador usó para poder dar a su pueblo los 10 mandamientos y además leyes que tenían que gobernar aquella nación que salía de Egipto rumbo a la tierra prometida. Pregunto, si el Salvador dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, ¿no estará diciendo al mismo tiempo, no penséis que he venido a abrogar la ley de Moisés? Y entendiendo este pasaje en la forma que el Creador desea que lo podamos entender, porque Él no vino para abrogar la ley, ni la ley dada al profeta Moisés, podemos hallar en el libro de Malaquías, el último libro del Viejo Testamento, en el capítulo 4, un capítulo que lleva como título el advenimiento del día de Yahweh. Advenimiento del día de Yahweh. Pregunto, hermano y hermana, ¿ha tenido lugar ya ese evento? ¿Ha venido ya nuestro amante Salvador a redimir a su pueblo? Si no ha venido todavía, porque de hecho lo estamos esperando, es porque este capítulo 4 del libro de Malaquías es para este tiempo del fin. Y nosotros debemos entender y debemos limpiar nuestra mente para no ser prejuiciados por esas falsas enseñanzas que nos han estado enseñando diciendo que la ley de Moisés fue abolida. Yo pregunto, ¿cuál de la ley de Moisés fue abolida? ¿Qué fue abolido literalmente de la ley de Moisés? La ley de la circuncisión y la muerte del cordero como ofrenda por el sacrificio por el pecado, pero nada más. Ahora el Creador desea que nosotros circuncidemos nuestro corazón para poder amarle y guardar sus mandamientos. Ya no necesitamos matar más corderitos, ya no necesitamos derramar más sangre, porque el Cordero de Elohim vino a rescatarnos de la esclavitud del pecado.
Cuando Juan el Bautista lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Y cuando él murió en el madero, terminó el sistema de sacrificios y ofrendas por el pecado. Eso fue la ley ritual abolida con la muerte del Salvador. Pero la otra ley de Moisés, como lo vamos a estar estudiando en estas cortas reflexiones, siguen vigentes todavía, mi querido hermano y hermana, porque recordamos lo que hemos leído en el capítulo 4 de Malaquías. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Hay un gran prejuicio con el nombre de Israel. Yo no me estoy refiriendo al Israel físico, no, al Israel espiritual. No todos los hijos de Abraham eran israelitas. Fueron israelitas aquellos que surgieron del pacto de Isaac, la promesa, ¿verdad? Del mismo modo, no todos los que dicen ser creyentes hoy pueden ser israelitas. Y debo entender la palabra israelita en el concepto literal espiritual. En el concepto literal espiritual. Y debo entender qué significa Israel. Israel significa vencedor. El Salvador vino a buscar las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vino a buscarte a ti y a mí. Y dio al pueblo de Israel la comisión de proclamar las buenas nuevas al mundo entero para que el gentil dejara de ser gentil y se convirtiera en israelita. Este mismo mensaje dio lugar al surgimiento de una iglesia que dejó la verdad para apostatar de las verdades que había recibido, y está sucediendo lo mismo que con el pueblo de Israel de antaño. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por eso que la salvación es personal, amigo y amiga que me escuchas, y la perdición colectiva. No entender la ley de Moisés es no entender el plan de la salvación. No entender la ley de Moisés, que lo vamos a estar desarrollando en estas cortas reflexiones, es estar caminando en una tierra sin horizonte, sin perspectiva de futuro. El pueblo de Israel presumía de ser el pueblo, y sin embargo ellos dieron muerte al Redentor del mundo. ¿Estará sucediendo lo mismo hoy si el Salvador viniera como vino la primera vez? ¿Estaría sucediendo hoy? ¿Estarías tú, amigo y amiga? ¿Estaría yo entre los primeros en gritar: crucifícale, crucifícale? Porque su vida es muy diferente a la mía. Porque sus obras yo no las quiero aceptar. En el capítulo 4 de Malaquías nos dice una profecía acerca del tiempo del fin. Una profecía que nos tiene que llevar hasta el día de la segunda venida de nuestro amante Salvador. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual di en Horeb ordenanzas, estatutos y leyes para todo Israel. Es curioso, tenemos mucho prejuicio contra el nombre de Israel, pero si no somos Israel, no podremos obtener la victoria. Los 144.000 sellados, de acuerdo al capítulo 7 de Apocalipsis, serán de las 12 tribus de Israel. Ni más ni menos. Yo no sé, ni me preocupa saber en qué tribu puedo pertenecer o no. No es mi problema. Mi problema es estar dentro de esos 144.000 si estoy vivo. Y para eso debo entender el mensaje dado a Israel, porque es el mismo mensaje para hoy. Porque no hay otro evangelio diferente. No hay otras buenas nuevas diferentes, hermano. No hay nada nuevo. Toda la historia está relacionada con el Viejo Testamento. El Nuevo Testamento confirma el Viejo. Y para ello yo debo entender los 5 primeros libros de Moisés para poder entender el plan de la salvación. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb
estatutos, ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Para cuándo tenían que estar vigentes? Hasta la segunda venida de nuestro amante Salvador, porque este capítulo 4 está haciendo referencia, de acuerdo a los mismos editores, al advenimiento del día de Yahweh. En el Nuevo Testamento, para que veamos que el Viejo sigue siendo vigente todavía y que no ha cambiado nada en el Nuevo, Pablo, bajo inspiración divina, en su carta a los hermanos hebreos, y a ti, a mí, en el transcurrir del tiempo que ha llegado hasta nosotros, nos dice en el capítulo 10, verso 28 lo siguiente: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. En el Viejo Testamento, Malaquías, haciendo referencia al advenimiento del día de Yahweh, haciendo referencia a la segunda venida de nuestro Salvador, nos dijo: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas, estatutos y leyes para todo Israel. Hoy, para este tiempo del fin, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, Pablo nos dice a ti y a mí, en esa misma carta que él dirigió a los hebreos: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. Pregunto para reflexionar y concluyo la reflexión de hoy: ¿cuál es la ley de Moisés que está vigente todavía y que si violamos parte de esa ley, la sentencia es muerte? Porque así nos lo dice él: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuál será esa ley de Moisés que está vigente todavía hoy? Una voz sin fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.